Buen día a todos. En esta oportunidad estoy mostrando una plantilla para cálculo de cantidad de materiales para cisterna. Estos son elementos estructurales que se realizan en las viviendas para almacenar el agua, ¿no?, en la parte inferior del suelo, ¿no? Estas cisternas pueden ser colocadas donde hay un tragaluz, donde hay una sala enorme, ¿no? Se puede colocar por debajo del piso de tu sala, en tragaluces o en lugares específicos donde uno podría colocar una cisterna, ¿no? La capacidad de la cisterna también depende de la cantidad de personas que habitan en la vivienda, ¿no? Eso ya se calcula por medio de demanda, y en esta ocasión lo que vamos a realizar es ver esta plantilla. Vamos a realizar el cálculo de la cantidad de materiales requeridos a lo que es el acero para buzones, ¿no? Después voy a hacer cantidad de materiales para el concreto. Bueno, les invito a suscribirse a mi canal a los que no se han suscrito y me sigan para que vean más contenido sobre cálculos estructurales, cantidad de materiales y todo ello, todo lo que conlleva lo que es ingeniería civil. Bueno, yo lo he realizado de esta manera. Esta plantilla de metrados lo he realizado de esta forma, más como una explicación, ¿no?, de una forma didáctica, más automatizada. Los únicos datos que se tienen que modificar son los que están en todas las celdas pintadas de amarillo. No modifiquen ningún otro dato más, solamente lo que están en celdas amarillas. Estos datos son ejemplos, por ejemplo como esta, ¿no? De 2 metros la altura, yo lo he tomado de acá, de esta cisterna, pero esta cisterna tiene esta forma, ¿no?, donde se encocha un poco el agua, y acá, por ejemplo, acá está el tubo que llega hasta aquí, ¿no? Aquí se coloca el tubo y siempre va a estar con agua acá. En este caso lo estoy haciendo, como dije, de una manera más didáctica y más simple, con el fondo recto. Algunos lo hacen la cisterna con una pendiente, va en caída, y donde está la profundidad, y colocan el tubo, ¿no? Otros le hacen este dibujo o esta forma, le dan para el lado donde va a caer el tubo, lo ponen a una esquina, ¿no? Bueno, yo lo he hecho de esta manera más sencilla. Ya depende del diseño como lo haga el estructurista, lo hace con pendiente, le hace esta forma aquí en el centro o en una de las orillas, ¿no? Bueno, estos son datos de ejemplos. Aquí si le sale el cálculo 18, le colocan 18, 20 o 15 o posiblemente 12, dependiendo del tamaño de la cisterna, ¿no? En esta oportunidad es una cisterna pequeña, le estoy colocando como datos 15, bien pude haber puesto 12, si ponemos 12, todos los datos de 15 se van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, pongo 12 y todas las celdas se van a cambiar automáticamente, ¿no?, donde están estos datos. Le ponemos punto 15, por si, ya como dije, esto si ustedes desean lo cambian, esto también lo pueden modificar, la altura, pueden modificar, tal vez no tiene cisterna cuadrada, sino rectangular, modifican esto también si desean, ¿no? Por ejemplo, pueden poner 2 metros también, o 2.2, dependiendo de su demanda, ¿no? Una cisterna de 1.5, por ejemplo, 1.5, ¿no?, con una altura de 2 metros o 2.20, ya eso depende de cómo lo van a trabajar, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esta plantilla? Colocando esos datos como los estoy colocando en estos momentos, ¿no? El espaciamiento depende de los cálculos estructurales, puede ser de 25 o de 20 o hasta de 15, dependiendo cómo lo quieren hacer los cálculos. Pueden hacerlo de forma gradual. Muchos realizan los cálculos de forma así homogénea, o sea, distribución uniforme de 15 o de 20 o todos a 25, dependiendo del cálculo. Otros lo hacen dependiendo del empuje del terreno, ¿no? Pueden hacerlo con mayor concentración de aceros en la tercera parte inferior, y de las 2/3 partes superiores con espaciamientos más abiertos, ¿no?
podrían poner acá de 15 o de 12 la primera y tercera parte y las dos terceras partes de 15 o mayores a 15, ¿no? De 20, de 25, ya que los mayor esfuerzo o el empuje del terreno, el empuje es mayor acá en la parte inferior, ¿no? En la primera y tercera parte. Pero acá todo está calculado de forma uniforme, ¿no? Todos los espaciamientos son uniformes en las partes horizontales y verticales del acero. Entonces, aquí vamos a calcular lo que es, primeramente, lo que son los anillos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los anillos de acero? Son los que confinan al acero longitudinal, ¿no? Los anillos son los que van a bordear todo el acero vertical. Ay, disculpen, esto se movió. Ya, todo el acero que va a bordear tu cisterna, ¿no? Que en este caso lo estamos colocando con el espaciamiento que indica este planito, que es a 25, ¿no? Pero si en tu cálculo te da 20, pones 0.20, normal, no pasa nada. Ahí te va a indicar la cantidad de anillos, por ejemplo acá te dice la cantidad de anillos, ¿no? Pero vamos a ver si ponemos .20. Está cambiando la cantidad de anillos, ¿no? Miren, hay 11 anillos. Y automáticamente todos los datos se van a modificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es comprender un poco el funcionamiento de esta plantilla, ¿no? Entonces, ya como hemos cambiado el dato a 20, suponiendo de que nuestro cálculo sea 20 centímetros de espaciamiento, vamos a poner un espaciamiento vertical que también va a ser calculado según el diseño de la cisterna. Podría ser 20, podría ser 15, supongamos que sea 20 igual. El traslape también depende de qué tipo de acero van a utilizar, si es acero de media, acero de 5 octavos, eso ya ustedes lo calculan también. En caso de, como ejemplo, estoy poniendo un traslape de 0.45, ¿no? Guiándome de estas tablitas, o como les digo, es a modo de ejemplo, no estoy haciendo ningún cálculo, solamente es un ejemplo, ya que ustedes van a hacer sus propios cálculos y esto, las celdas amarillas van a cambiar, ¿no? Los bastones de 90, aquí en el planito nos indica que van a ser de 20 centímetros los bastones y con un factor de desperdicio del 20%, ¿no? O sea, 1.2. ¿Cómo funciona la plantilla? Calculamos primero la distancia o la longitud total del acero que va a conformar el anillo. El anillo, como ya les expliqué, tiene que bordear todo el eje neutro de tu cisterna, todo esto, ¿no? Y de hecho va a tener una longitud de traslape, pues, ¿no? O una longitud que va a sobrepasar el anillo, ¿no? Supongamos que esto mida 1 metro, 1 metro, 1 metro y 1 metro, ¿no? Sería 4 metros. Sumas esos 4 metros más el traslape que le vas a realizar, ¿no? O sea, 4.45, 4.38, 4.35, dependiendo del tipo de acero, ¿no? Y aquí tenemos pues la longitud. Como ya les dije, es la suma de todo esto. Y aquí estamos tomando por los ejes, ¿no? O sea, sumas esta longitud más 0.15 que si sumamos esto 0.15 medios, 0.15 medios te da 0.15, ¿no? Entonces 1.5 más 0.15 más 2.20 más 0.15 más la longitud del traslape te va a dar esta medida, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Así de esta manera, como les expliqué, ¿no? Aquí está con su longitud C19 entre 2, ¿no? Esta longitud que está acá, más C19 entre 2, más esto también entre 2, más esta longitud entre 2, más esta longitud entre 2, más el traslape, ¿no? Hasta ahí te da esta longitud, ¿no? Determinas el espaciamiento horizontal, ¿no? También determinas la altura, que ya lo tenemos acá en la parte de aquí del otro dibujo, ¿no? Que viene de acá, ¿no? Automáticamente ustedes solamente van a cambiar los datos que están en las celdas amarillas. Todo esto se va a cambiar automáticamente. Supongamos que tenga 2.2 de altura, 2.2.
Como ven, acá solito se cambia y automáticamente te cambia la cantidad, el número de varillas requeridas, ¿no? Aquí tienes la cantidad de anillos, esta cantidad de anillos como te sale con esta fórmula, ¿no? La de aquí. Con toda esta fórmula más 1, ¿no? ¿Por qué más 1? Porque si tú divides los espaciamientos, divides los espacios referidos a esta longitud, te va a dar una determinada cantidad de varillas, pero esa determinada cantidad de varillas tienes que sumarle a una varilla inferior, pues no, a una varilla inferior o a una varilla superior que no está contabilizada, pues, ya que solamente estás calculando los espacios, y entre los espacios hay una varilla de más que tienes que calcular para que te salga exacto el número de varillas. Por ello se coloca más 1. La cantidad de anillos es como te dice esto, ¿no? O sea, divides la altura total 0.2, no, o diré 2.2, y lo divides entre 0.2, ¿no? Y a esto le vas a sumar una varilla más. Y te va a salir la cantidad de varillas exactas que tienes que utilizar o cantidad de anillos necesarios. Aquí determinas todo a 0 total, ¿no? Con esta fórmula, ¿no? Con la de aquí, con la longitud, lo multiplicas con la cantidad de anillos y te da el resultado. Y si deseas determinar el número de varillas, aquí está aquí está ya el resultado del número de varillas si deseas, porque se puede calcular simplemente toda la cantidad total en metros y después determinas el número de varillas, ¿no? Pero aquí ya les estoy dando los dos resultados. Lo mismo sería aquí, el mismo procedimiento, ¿no? Para la cantidad de acero en barras. Ya en esta ocasión el espaciamiento vertical lo determinamos según lo que nos indica el planito, ¿no? En 0.20 para el acero vertical. En este caso era 0.25, ¿no? Pero le hemos modificado a modo de ejemplo para que vean cómo las celdas automáticamente cambian, ¿no? Y si acá supongamos de que sea 0.15 o 0.18, 0.18, va a cambiar igual, ¿no? Como ustedes están viendo. Pero retrocedemos y lo dejamos en 20. Entonces, como está cambiando, vamos a calcular en los dos ejes, ¿no? Con respecto al eje X y al eje Y. Al eje X, como es la fórmula, vamos a ver cómo está distribuido. De esta manera, ¿no? Como pueden ver, de esta manera se va distribuyendo. Estamos calculando con una distancia de 2.20. Ya. Aquí vamos a hacer una jugada, creo que vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Estamos hablando sobre lo que es el acero en el eje X, ¿no? Yo tengo, a ver, acá una duda que recién me estoy dando cuenta. Vamos a ver, vamos a verificar que no haya ningún tipo de error, porque después de esto, cantidad de acero de barras verticales, longitud. Estamos aquí. Estamos 2.20, todo está ok, hasta ahí. Ya. Sí, no hay ningún problema en ello. Tenemos el espaciamiento vertical, tenemos la distancia de 1.5. Esta es esta era mi duda, a ver. En el eje X. Este es mi eje X. Estamos bien entonces. Estamos bien entonces hasta ahí. La distancia, tenemos la cantidad de barras, ¿no? Como ya hemos visto cómo se calcula, todo está automatizado. Número de varillas, ya tenemos aquí nuestro número de varillas en el eje X. En el eje Y tiene que ser superior, pues, ¿no? Vamos a ver si la distancia es la misma. A ver.
La distancia es lo que me preocupa, que debería estar en su lugar. En el eje Y ahí tenemos nuestra distancia, entonces estamos bien porque el resto se repite, ¿no? Tenemos la altura que se repite, es la misma, tenemos el espaciamiento, todo está ok, todo aquí, estamos bien hasta el momento. Y de la misma forma sería para la cantidad de acero del fondo de cisterna, ¿no? Determinamos nuestra longitud, como lo determinamos de esta manera, ¿no? Esto es para el eje X. Como hemos visto en el fondo de buzón, ¿qué es lo que calculamos? Es esta parte. Esta parte, todo esto lo sumamos. Esto 1.5 más la mitad de 0.15 más la mitad de 0.15 más el bastón de 90 centímetros, o sea, este bastoncito que va para acá. O sea, nosotros que medimos esto, ¿no? El acero lo colocan en el eje, ¿no? De este muro, en el eje. Este acero también está en el eje. Y miden toda esta longitud, ¿no? Esta longitud es lo que estamos midiendo de acá. O sea, 20 centímetros más 20 centímetros más 0.15 entre 2 más 0.15 entre 2 más la longitud total. Acá nos dice que es 0.90, ¿no? Ya más 0.90, pero en nuestro caso es 1.5 metros, ¿no? Ese es el resultado que nos da. Lo que me preocupa es la distancia. Vamos a ver la distancia más abajo. En el eje X tenemos 2.2. Este es para la losa superior. Aunque sería lo mismo, ¿no? Ya acá tengo... Ah, ya. Acá está al revés, pues, ¿no? Aquí lo hice al revés, ¿por qué? Porque si nosotros no nos damos cuenta, el espaciamiento vertical, acá nos dice 0.20, ¿no? 0.20, 0.20. Sea en X o en Y. Para ese caso aquí no tenemos ningún problema. Cantidad de barras verticales de acero fondo de cisterna. Aquí tenemos 0.20, todo el espaciamiento está bien. Acá 2.20. Y aquí en eje Y, eje X está invertido, ¿no? Aquí tenemos dos inversiones. Vamos a ver por qué lo hice así. A ver, tal vez esté mal, vamos a verificarlo, ¿no? A ver, si tenemos la longitud 2.05, espaciamiento, este 2.2 porque viene de aquí, a ver. Si nosotros tenemos nuestra cisterna, si esto lo viéramos, ya me acordé. Cuando calculamos zapatas, insertar, vamos a ver. Ya me estoy acordando porque lo hice así. Cuando nosotros calculamos lo que son zapatas, para determinar lo que es el acero, cuando nosotros calculamos el acero en el eje X, siempre utilizamos lo que es la distancia en el eje Y, ¿no? Para calcular la distancia en el eje X. Y cuando utilizamos el cálculo o cuando realizamos el cálculo para determinar el acero en el eje Y,
siempre utilizamos la distancia del eje X, ¿no? Esa misma lógica es la que usé anteriormente para realizar el cálculo de la cantidad de aceros, ¿no? Por ello es que yo realicé esto, pues, ¿no? En el fondo de cisterna, para calcular la cantidad de aceros necesarias, pues, ¿no? De forma invertida. Ahí estamos bien, entonces. A veces llega como a confundir un poco, pero razonando y recordando los procedimientos que uno realiza en otros cálculos, ¿no? Por ejemplo, esto ya me hizo acordar cómo calculaba en zapatas el acero, la cantidad de aceros. Ya hasta ahí está bien, todo está ok en la plantilla, no hay ningún error hasta el momento. Nosotros vamos a calcular el acero en la losa superior. Recordemos que en la losa superior aquí nosotros tenemos un hoyo, un agujero por el cual se va a entrar para hacer el mantenimiento de la cisterna. ¿Cuál es? Es este espacio, ¿no? Que es la tapa. Esta tapa en muchas ocasiones lo hacen en una esquina, en el centro, pero yo casi siempre he visto que los diseños se hacen aquí en esta esquina, así que vamos a respetar eso aquí, ¿no? En esta esquina del buzón diré de la cisterna. Entonces, en el planito nos indica 0.60, ¿no? Acá está 0.60 por 0.60. Si hay de 0.55 cualquier otra medida, acá lo cambian, pero creo que 0.60 es lo adecuado para que una persona ingrese con facilidad, ¿no? Bueno, esto es lo que se va a restar. Se calcula la cantidad de aceros, así con el mismo procedimiento, todo es automatizado, no hay gran cosa aquí que realizar, pero hay que comprender un poco cómo es el funcionamiento de la plantilla, ¿no? Entonces determinas la longitud, ¿no? En este caso lo estamos calculando sin los ganchos, nada más, ¿no? Pero aquí te indica como que tiene gancho, ¿no? Pero mayormente lo hacen sin gancho. ¿Por qué? Porque acá está, ¿no? Este es el acero y llega hasta acá y de acá dobla, ¿no? Y este gancho muchas veces no lo hacen penetrar, ¿no? O sea, no hacen que entre acá el concreto. Simplemente hacen sus ganchos aquí, ¿no? Lo suben hasta acá y el acero termina acá. Y el acero de acá de la losa siempre termina con la losa misma, ¿no? Por eso es que no le pongo. Si ustedes desean, le colocan esa longitud que acá tenemos, ¿no? El espaciamiento, bastones. De los bastones de 90 le agregan esos 20 centímetros más o 30 centímetros más, ya eso depende de ustedes. Le agregan esa longitud de acero y obtienen toda su longitud total, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Tienen toda esta longitud y de ahí le restan esto, ¿no? Esto que está de gris es lo que van a restar. Esto es lo de la tapa metálica, pues, ¿no? Número de varillas. Vamos a colocarle otro. Número de varillas. A restar. A restar. Ya restamos todo eso. Y aquí obtenemos en este pequeño cuadrito la cantidad de aceros en metros. Como pueden apreciar, como ya les dije, aquí lo pueden obtener en metros o por números de varillas, ¿no? Le damos un múltiplo superior a este cálculo de acá o hacemos la sumatoria de todos estos datos requeridos menos esto y nos da el número de varillas, ¿no? Bueno, eso sería todo. Espero les ayude bastante esta plantilla para el cálculo de materiales. En otro video ya realizaré el cálculo de esta misma cisterna como está aquí tal cual, de cantidad de concreto, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión.